Buenos días a todos, a todas, a todos quienes hoy están presentes. Estamos muy felices de poder contar con este nuevo encuentro y decirles que le estamos dando la bienvenida a la primera clase del módulo 5 del postítulo Especialización Superior en Educación Sexual Integral en Perspectiva de Derechos Humanos y Ludopedagogía. Esta propuesta que se desarrolla a partir del convenio entre la firma del Consejo General de Educación y la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y la colaboración de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. En esta oportunidad, esta propuesta está destinada a más de 1.200 personas, entre docentes y profesionales del ámbito de la salud de la provincia de Entre Ríos. En la jornada de hoy se dará comienzo al abordaje de algunos de los emergentes del campo de la educación sexual integral, como las disidencias sexuales, los aportes conceptuales del movimiento de mujeres y del colectivo de la diversidad sexual, la construcción de nuevas masculinidades, los desafíos y las proyecciones de la ESI en el campo de la salud y la educación. Para dar cuenta de ello, es necesario hacer una revisión crítica de las instituciones educativas, de las instituciones de salud, también de las de seguridad, en cuanto a reproductoras del sistema social y cultural y por ende de sus opresiones y o desigualdades. En esta oportunidad participaremos del encuentro sincrónico a cargo de Marcelo Celarayán, coordinador del Programa Nacional de ESI, y de Gonzalo Molina, referente de la Facultad de Ciencias de la Vida y de la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Recordamos que este evento se retransmite por el canal oficial del Consejo General de Educación. Luego se subirá esta presentación al portal Aprender a Tamá, quedando a disposición para el público en general. Algunos aspectos técnicos a recordar: escucharemos en primer lugar a cada uno de los especialistas y luego de finalizada cada una de las exposiciones habrá un espacio de consultas e intercambio, luego de cada una de las exposiciones. Se reciben las consultas, aportes, preguntas a través del chat del canal de YouTube, y también recordamos a quienes participan y solicitan la constancia de asistencia deben hacerlo a través del formulario que se subirá al mismo chat. Tengan todos ustedes la bienvenida. Agradecemos también a todo el equipo y a quienes colaboran en cada tarea para la realización de este evento. A continuación, vamos a dar la palabra a las autoridades que nos acompañan y en esta ocasión les vamos a pasar la palabra a la doctora Mariana Páez, coordinadora de Educación Sexual Integral de la provincia. Mariana, tuya es la palabra. Adelante, muy buenos días. Muy buenos días, Marcelo, Gonzalo, nuestros invitados de honor en esta mañana, Javier, Silvia, todas nuestras compañeras y compañeros y compañeras que están acá en el detrás de escena, que son un montón y nos sostienen cada vez que mostramos nuestra carita y ponemos nuestra voz, que compartimos. Siempre hay un montón de gente por atrás que nos está permitiendo que esto sea posible. Bueno, hoy arrancamos el módulo 5 y ya estamos transitando la etapa final, definitoria de este postítulo. Arrancamos este módulo, que hoy es la clase número 1, y la idea de este espacio, de este segmento, tiene que ver con algo que desde el principio nos preocupa y nos ocupa y nos genera siempre permanentes debates hacia adentro de los equipos de educación sexual integral, que tiene que ver con los emergentes que se van manifestando gracias a que existe la ESI. Si la ESI no existiera en las escuelas, quizá estos emergentes pasarían desapercibidos. Son emergentes que los catalogamos como desafíos, porque nos movilizan, nos llevan a agudizar nuestras percepciones, nuestros cruces teóricos, conceptuales y prácticos también. Y tienen distintos niveles, ¿no? Por supuesto,
niveles que van desde lo más macro, que es lo político, lo institucional, pero también tienen un nivel que es el pedagógico, que es el que nos interesa abordar muy fuertemente en este postítulo, y también tienen un aspecto personal, que también lo venimos trabajando tanto en el módulo 2 de este postítulo como en el módulo 4, que fue el que trabajamos desde poner el cuerpo en juego, la ludopedagogía. El tema de hoy es diversidad sexual y nuevas masculinidades en el marco de la ESI. Y de mi parte, lo que me interesa marcar en este ratito que tengo para abrir este espacio, tiene que ver con que las disidencias son un grito que comienza a escucharse ya desde hace mucho tiempo en la historia de nuestras sexualidades, de nuestras maneras de vivir la sexualidad, que tienen que ver con un reclamo a lo instituido, con una manera de decir, bueno, las cosas como están no nos alcanzan, no nos sirven. La manera binaria de entender la sexualidad nos empobrece, reduce nuestra experiencia. A cambio, hay otra manera de concebirla que va más de la mano de la energía de lo humano y de la energía de la vida toda, que es la multiplicidad, la diversidad. Y de esa manera vienen a convulsionar los escenarios, a desestabilizarnos y por ende a transformarnos. Así es que celebramos permanentemente la valentía de muchas personas que fueron abriendo estos caminos en las instituciones, en las escuelas, en la vida toda, en la calle, ¿no? Y que hoy lo toma la ESI, lo recupera para potenciarlo. Así que celebro que este espacio trate sobre estas temáticas que enriquecen realmente la experiencia humana. Les dejo un abrazo grande y bueno, por acá me quedo. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Bueno, ahora vamos a recibir a nuestros invitados. Voy a proceder a presentar a Marcelo. Como dijo Silvia, Marcelo es licenciado en Antropología Social, coordinador del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, dependiente de la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación. También es docente de grado y posgrado y cuenta con distintas publicaciones relacionadas con la sexualidad en el ámbito educativo. Como sabemos nosotros, es muy difícil poder acotar una trayectoria tan larga en cuanto a estas temáticas, así que hacemos una presentación breve para que él pueda tomar la palabra y compartirnos algo de su sapiencia. Bienvenido, Marcelo. Te escuchamos. ¿Qué tal? Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Mariana, Silvia, Gonzalo y ese hermoso equipo y potente equipo que tiene la provincia de Entre Ríos, que lidera Mariana, y que siempre es un placer compartir momentos de trabajo en esa provincia. Quería destacar eso, volver a poner en valor la importancia que significa que una provincia avance en la creación de esta especialización, de un postítulo para esta cantidad de docentes. Es algo realmente para celebrar en este contexto, es algo que recupera el espíritu de las políticas públicas porque es universal para todas las jurisdicciones y como vimos cuando... Por suerte tuve también la posibilidad de estar ahí cuando se largó esta especialización, y cuenta con docentes realmente de un nivel excepcional. Así que un placer enorme que me hayan convocado para esta clase y compartir también el espacio con el compañero Gonzalo Molina. Voy a empezar entonces, si podemos avanzar con la siguiente filmina. Para hablar de los emergentes de la ESI nos parecía importante poder empezar hablando del significado de las políticas públicas, el rol del Estado. Por supuesto que estas dos cuestiones, el Estado, su rol y las políticas públicas, pueden ser conceptualizados de innumerables maneras. Mi idea era tratar de traer una definición lo más
operacionalizada posible para que lo podamos ver y concretar en el espacio de la escuela, en el espacio educativo, y en ese sentido la escuela siempre ha tenido este espacio de igualador de oportunidades, ¿no? Desde distintos paradigmas. Uno de ellos lo estamos queriendo cambiar justamente donde la ESI se inscribe, que es dar lugar a la diversidad en lo común. Pero no se pierde esta idea del igualador, del lugar de igualador y de impulsor del desarrollo. Eso es central. Y en ese sentido las políticas públicas lo que buscan es una transformación en las relaciones del Estado y la sociedad. O sea, una transformación y en términos de la ESI decimos en clave de derechos humanos con perspectiva de género y de diversidad. Entonces, el sentido de la política pública es transformar. Y esto lo traigo porque sabemos que genera mucha tensión la ESI en las escuelas y es parte del sentido de la ESI. O sea, generó tensión la ley, generó tensión los lineamientos, genera tensión su implementación. Y esto tiene que ver porque apunta fundamentalmente a esa transformación en clave de igualdad. Las políticas públicas vinculadas con la sexualidad en particular, vincula a distintos actores sociales que dialogan todo el tiempo con el Estado, que sabemos que es quien lleva adelante esa política pública, ¿no? El responsable de la política pública es el Estado. Y ahí podemos identificar a tres grandes actores sociales: los sectores conservadores, tradicionales, donde la enseñanza de la educación sexual está pensada para el ámbito de lo doméstico, no para el espacio de lo público, y cuando eso aparece, el lugar que le tiene la escuela tiene que ver con una acción desde la prevención, y la prevención ni siquiera en el sentido de los derechos, sino una prevención más higienista, podríamos decir, pensar en los aspectos peligrosos de la sexualidad, habilitando algunos temas particularmente sensibles donde transforman la sexualidad en algo peligroso, en algo vinculado con lo moralmente, un sesgo moral muy grande, donde aparecen temas como el embarazo en la adolescencia, como algunas cuestiones vinculadas al VIH, pero una mirada muy limitada, si se quiere, y muy acotada a lo que viene, si lo tendríamos que plantear históricamente, es la tradición del siglo XIX, ¿no? Esa donde están lo público y lo privado separado, cuando se constituye esa visión dicotómica de los géneros, etcétera. Esa jerarquía entre los géneros y demás. Después, otro de los actores sociales que intervienen, que pone en diálogo con el Estado en temas de sexualidad, son los organismos internacionales, que han sido históricamente también impulsores de algunas de estas acciones vinculadas con la educación sexual, ¿no? Ahí la clave fue en 1974, en Teherán, un consejo, una reunión internacional de Naciones Unidas, que fue la primera que participaron referentes políticos de las jurisdicciones de los países, porque antes habían habido otros donde participaban técnicos, científicos, etc. En el 74 empiezan a participar los responsables políticos de los estados, y hay un cambio importante en estos organismos internacionales, básicamente en Naciones Unidas. Tiene que ver con cambiar la idea donde se instala que la educación es la clave para el crecimiento económico. Eso abrió la posibilidad para concretar proyectos vinculados con las sexualidades en los distintos estados. Entonces, esta idea de educar a la población renueva el alcance
introduciendo la prevención y el enfoque de género después en el Cairo, básicamente el Cairo y Beijing, las dos convenciones internacionales donde el enfoque de género se va arraigando. Y avanzados los años 2000, ahí los organismos internacionales dan un apoyo bastante importante en términos de política a la educación sexual. ¿De qué manera? Generando básicamente materiales que tienen que ver con algunos lineamientos internacionales básicos para concretar esa política de educación sexual. Construir evidencia, buscar datos, ese ha sido generalmente un lugar donde encontramos a los organismos internacionales. Ahí se empieza a pensar también en la educación como algo más allá de la reproducción, de los riesgos, de las enfermedades, ¿no? Y aparece fuertemente una preocupación que sigue estando en los organismos internacionales que tiene que ver con la prevención del embarazo, sobre todo en población adolescente, las ITS y el VIH y el VIH-Sida en particular, ¿no? Y aparece un enfoque centrado más en el estudiante, en el estudiantado. Los entornos educativos desempeñan un papel importante, o sea, cómo los organismos internacionales van empezando a abrir un poco todo este panorama. Y el otro actor social que está en diálogo permanente con el Estado es el movimiento de mujeres y de la diversidad sexual. Acá es interesante poder pensar a estos ambos movimientos de la diversidad sexual y el movimiento feminista como fundamentales para ampliar los parámetros de justicia y democracia que se viven y que tienen al cuerpo sexuado como centro, ¿no? Más allá de la reproducción. Si pensamos en términos históricos, este movimiento de mujeres y de la diversidad sexual que interpelan todo el tiempo al Estado, sin duda la consigna feminista, lo personal es político, viene a interpelar fuertemente nuevamente el estatus privado que hasta ese momento se consideraba a la sexualidad. Ahí aparece el Estado como regulador de las corporalidades. Entonces ahí viene la demanda también fuerte en términos de igualación, en términos de ciudadanía. Y aparecen temáticas que por ahí con más fuerza vinculadas con básicamente el aborto, la violencia por motivos de género, la lógica heteronormativa, digamos. Todas estas son temáticas que son fuertemente impulsadas por estos movimientos feministas y LGBTIQ+. Se empieza a hablar fuertemente de la ciudadanía sexual, ¿no? Eso también me parece importante porque el concepto de ciudadanía sexual pone en juego dos cuestiones. Por un lado, la ciudadanía pública, política, con la sexualidad que hasta en ese momento se la pensaba como algo del orden de lo doméstico, de lo privado. Bueno, esto en términos más genéricos. Ahora, si pensamos a la política pública, o sea, digamos, el Estado como este igualador de oportunidades, entonces pone en diálogo todos estos sectores con todos estos intereses diversos y el rol que tiene la política pública, entonces es garantizar el acceso igualitario a los derechos sexuales y reproductivos de toda la población. En función de eso podemos pensar a la educación sexual integral como una política pública educativa. ¿Y esto qué significa? Que es una respuesta del Estado que fortalece el derecho a la educación. Después de haber pensado la política pública, ahora lo que estamos pensando es a la ESI como política pública, ¿no? Que fortalece el derecho a la educación, que establece un piso de acciones de contenido educativo. Esto es central porque es una ley de educación. Entonces, el contenido de esta ley es contenido educativo que busca transformar las relaciones sociales, este sentido que decíamos que tiene toda política pública, generando vínculos de respeto y de igualdad de oportunidades en la diversidad.
Y en ese sentido se piensa la escuela como un lugar muy importante en la construcción de la subjetividad de las personas, donde se cuelan desde los ámbitos privados y también de los espacios sociales muchos mandatos que tienen en su centro la desigualdad. Entonces ahí hay un trabajo muy fuerte por hacer y es ahí también donde la ESI empieza muchas veces a generar mucho ruido porque viene a cuestionar un estado de desigualdad que ha sido cristalizado en distintos lugares. La próxima, por favor. En ese sentido podemos pensar, más allá de la ESI entonces, que viene con todo este sentido, cuál es el rol de la escuela frente a las normas aprobadas después de la ley de ESI. Y voy por este camino porque me parece que los docentes que estamos hoy acá, las leyes son los instrumentos con los que trabajamos. Son nuestro marco de referencia para poder garantizar los derechos a la educación y a la ESI. ¿Cuál es entonces el rol de la escuela frente a las normas que vinieron después? Me refiero a ley de protección integral de las mujeres, matrimonio igualitario, identidad de género, cupo laboral trans, etcétera. Generar condiciones institucionales que garanticen los derechos de toda la población. Esto va a ser central. Entonces, seguimos por favor con la siguiente diapositiva. Bien, ¿qué les dice entonces la Ley de Protección Integral a las Mujeres? Esta es del año 2009, esta ley. Piensen que nuevamente traigo esta referencia para pensar la importancia de la ESI en esto. O sea, cuando se sancionó la ley de ESI no teníamos esta ley de violencia de género que tenemos hoy en el país, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice esta ley de protección integral a las mujeres? Que tenemos que incluir la perspectiva de género en los contenidos. Y esto lo dice textualmente, no es una opinión. Esto lo dice la ley de protección integral de las mujeres. Incluir la perspectiva de género en los contenidos mínimos curriculares, junto con la importancia del respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los géneros, la democratización de las relaciones familiares, la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de los modelos violentos de resolución de conflictos. Ahí, en esta ley general, después en el campo educativo está la ley 27.234, que es la que ustedes tienen ahí, es la guía para trabajar en la escuela, Educar en Igualdad, que tiene que ver con el abordaje de las desigualdades. Pero esta idea de incluir la perspectiva de género me parece central y hacia ahí vamos. La próxima, por favor. ¿Qué es entonces la perspectiva de género? ¿Cómo la podemos definir? Como un marco teórico y una herramienta conceptual que explica cómo se construyen y funcionan las reglas, los valores, los saberes, las prácticas vinculadas con el género. Implica una metodología que permite evidenciar y cuestionar las desigualdades, la discriminación, la violencia, la exclusión, y también propone acciones para avanzar hacia la igualdad entre los géneros. Como ustedes ven acá, no estamos hablando, la perspectiva de género no habla solo de mujeres, es más, no están apareciendo acá sujetos, estamos mirando la perspectiva como un marco teórico, como una herramienta conceptual que viene a explicar una situación de desigualdad que es estructural y a partir de evidenciar esa desigualdad proponer acciones que nos permitan ir caminando hacia la igualdad. La siguiente, por favor. En ese sentido podemos pensar el concepto de género para poder entender mejor las relaciones de poder que se dan entre las personas en función del género. En ese sentido podemos pensar al género como una categoría de análisis que permite justamente entender estas relaciones de poder entre masculinidades y feminidades y cómo las diferencias biológicas que existen, no es que se niegan ni se anulan, existen las diferencias biológicas, lo que viene a traer la perspectiva de género es cómo esas diferencias biológicas se convierten en desigualdades sociales. Pensar el género entonces también en este sentido permite pensar algunas categorías de identidad como son la asignación del sexo, del género, el momento de nacimiento, las identidades cis y transgénero,
la expresión de género, los roles de género, los estereotipos de género, todos conceptos que nos ayudan a dar cuenta de estas relaciones de poder y cómo se están dando y cómo se están constituyendo. Y también esta perspectiva de género y el género en particular nos permite pensar un orden normativo mayor. El patriarcado, la heteronorma, el binarismo, como grandes estructuras como grandes construcciones que van estructurando nuestro orden social. Digo, en este sentido, patriarcado, heteronorma, binarismo tienen el mismo lugar que el sistema capitalista. Están en ese nivel teórico, y esto es importante porque después es en función de esos sistemas que generan desigualdades, es donde tenemos que poder encontrar el lugar de acción, de actividad y el rol, por ejemplo, de la escuela. ¿Mm? No solamente de la escuela, pero es lo que nos convoca hoy. Y en ese sentido, el ideal normativo es este sistema patriarcal, cis, heteronormativo y binario. Este sistema, digamos, es el que genera permanentemente desigualdades. Genera desigualdades, ¿qué significa? En términos concretos, que hay gente que queda afuera, hay gente que no está en la escuela, hay gente que no puede entrar a la escuela. Y ahí es, de nuevo, el rol igualador del Estado. Todas las personas tenemos que poder acceder al mismo derecho a la educación, independientemente de cualquier condición. La siguiente, por favor. Acá hay algunas, me parecía que era importante retomar algunos conceptos que seguramente ustedes ya lo han visto, pero simplemente para refrescar, conceptos que nos ayudan a pensar en estas relaciones de género, como los conceptos de sexo y género son centrales. El sexo hace referencia a los aspectos biológicos, físicos, anatómicos de los cuerpos de las personas y se lo utiliza para registrar a las personas. Por eso tiene una alta carga de valoración social y muchas veces se confunde el sexo con el género, que el género tiene que ver con esas características que una sociedad le atribuye a masculinidades y feminidades y a la manera en que se tienen que relacionar. En función de estas categorías podemos encontrar personas endosex, cuyas corporalidades poseen características sexuales definidas socialmente como típicas de hombres y de mujeres, y la otra categoría que seguramente puede resultar más conocida, que son la categoría intersex o personas intersex, cuyas corporalidades poseen características vinculadas con lo biológico o con lo fisiológico que son atípicas en relación a lo que la norma constituye como lo típico de varones o de mujeres. Seguimos, por favor. Entonces acá tenemos que distinguir otra cuestión que es bien importante, la asignación del género al momento de nacimiento. En función de una determinada anatomía, somos catalogados las personas como hombres o mujeres. Pero esto es una construcción social, digamos, ¿no? Esa asignación al momento del nacimiento es distinta de la construcción que cada quien hace después de esa vivencia interna y personal del género. Entonces, muchas veces esa identidad de género puede que se corresponda con lo que dice el DNI o puede que no. Seguimos, por favor. En función de eso podemos encontrar las personas cisgénero, digo, una categoría muy para poder avanzar, ¿no? Muy básica. Personas cisgénero, personas que se reconocen en función de ese género asignado al momento de nacimiento, las personas transgénero, aquellas que no se reconocen con el sexo o el género asignado al momento de nacimiento, y las personas binarias que se reconocen en algunos caracteres, en algunas cuestiones, y en otras no, con ese sexo asignado al momento de nacimiento. Avanzamos, por favor. Acá intentamos mostrar un cuadro de todas estas categorías que suelen estar en las miradas más tradicionales, todas juntas, y acá lo que se propone justamente es poder ir
identificando cada una de estas categorías, pensando cada una de ellas como independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que una identidad de género no tiene necesariamente que ver con una expresión de género ni con una orientación sexual. Todas estas categorías funcionan de manera independiente. Y esto me parece que es central para poder avanzar para desmontar estos dispositivos de desigualdad que se han ido constituyendo socialmente, ¿no? Una manera de vestir no me dice a quién le gusta. Un modo de hablar no me dice si su identidad de género. Avanzamos, por favor. En este terreno, entonces, podemos pensar, si estamos hablando de relaciones, la perspectiva de género como relaciones, podemos pensar por qué es necesario abordar la masculinidad desde la escuela. En principio, porque para una educación que tenga en cuenta la equidad y la igualdad necesita preguntarse por algunos comportamientos sociales atribuidos a los varones que se han cristalizado y normalizado y posibilitan gran parte de las violencias hacia mujeres, lesbianas, gays, travestis, bisexuales, transexuales y personas no binarias. O sea, pensar la masculinidad tiene que ver con pensar también un grupo, una jerarquía de género que genera violencia. Entonces, la vulneración de derechos por motivo de género interpela a las masculinidades de un modo directo. A las masculinidades y a quienes encarnamos los distintos tipos de masculinidades. Y el trabajo con varones no es contradictorio ni contrapuesto al trabajo de las mujeres. Esto me parece que también es importante señalarlo. Más bien, trabajar con las masculinidades y con los varones nos muestra la otra cara de la misma moneda, que pueden enriquecer ese análisis en términos de género. Avanzamos, por favor. Ustedes seguramente reconocen estos son los ejes conceptuales de la ESI y lo que les propongo ahora es poder pensar cada uno de estos ejes para trabajar las masculinidades. Si hacemos clic, así van saliendo los otros cuadritos. Cuidar el cuerpo y la salud, nos podemos preguntar cómo se cuidan los varones. ¿Por qué esta pregunta es importante? Porque el cuidado no forma parte del mandato de la masculinidad hegemónica. Cuando los varones vamos al médico, asistimos a algún centro de salud, generalmente es porque estamos en condiciones deplorables, por decirlo de alguna manera, porque ya no nos da más el cuerpo, y generalmente también porque somos impulsados por alguna mujer que esté a nuestro alrededor, madre, hermana, esposa, hija, que está todo el tiempo insistiéndonos en ir. Si vemos las estadísticas, también vemos que no nos cuidamos, la salud sexual y reproductiva en los varones no forma parte de nuestro universo, tampoco. Entonces, bueno, pensar el cuidado, cómo nos cuidamos, el cuidado personal, después vamos a hablar de las políticas de cuidado también, es algo interesante para poder pensar las masculinidades. En relación a la valoración de la afectividad, podemos pensar ahí cuáles son las emociones, sentimientos asociados a la masculinidad. ¿Qué pasa con lo delicado, con lo sensible, con lo amoroso en lo masculino? ¿Por qué se hace tanto hincapié en la violencia como una manera de resolución de conflictos? ¿Por qué le decimos a los chicos, y no se lo decimos a las chicas, los problemas en la escuela se arreglan a las piñas? En la escuela, en la vida, ¿no? Entonces, o sea, si estamos dando esos mensajes y después va a ser complicado cuando estén los vínculos sexoafectivos poder resolver situaciones desde otros lugares. Reconocer la perspectiva de género, ahí lo que nos convoca este eje es a ver cómo se expresa esa socialización jerárquica y esas relaciones de poder. De nuevo, es cuestionar esos privilegios, cuestionar ese lugar jerárquico de los varones,
en pos de que de relaciones sociales más igualitarias, básicamente. Respetar la diversidad, nos podemos preguntar cómo actuar frente a las actitudes de odio, de rechazo, de agresión hacia otras masculinidades, porque también esta masculinidad no es que en el conjunto masculinidad todos los varones participamos de manera igualitaria. En ese conjunto de masculinidades hay algunas masculinidades que son más valoradas que otras, ¿sí? Por ejemplo, las masculinidades gay, las masculinidades trans, las masculinidades afrodescendientes, las masculinidades pobres. Son todas masculinidades que están devaluadas con respecto a una masculinidad blanca, heterosexual, clase media, clase alta, propietaria. También podemos preguntarnos desde el eje de nuestros derechos, ¿desde dónde trabajar la responsabilidad masculina en la vulneración de derechos por motivos de género? Y esta pregunta me parece particularmente importante en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque los varones que muchas veces vulneran derechos en clave de género también son estudiantes. Entonces, no puede ser una sanción escolar la expulsión de ese estudiante, porque también ahí estamos vulnerando un derecho. Esto nos ubica en un terreno difícil, complejo, de cómo resolver, y lo que nos está mostrando de alguna manera que el punitivismo no es el camino en la educación. Acá tenemos que poder establecer puentes de diálogo, construir acuerdos institucionales para poder dar cuenta de estas situaciones de vulneración de derechos. Estoy hablando entre pares, no entre adultos, porque ahí la situación cambia. La siguiente, por favor. Seguramente también reconocen el título que tiene que ver con las puertas de entrada a la ESI. Algunas preguntas que nos podemos hacer para trabajar las masculinidades en el contexto escolar. ¿Cómo nos enseñaron a ser varones o qué debe ser la masculinidad? Si no somos varones, a todos nos enseñaron que la masculinidad tiene que ser de alguna determinada manera. ¿Cuáles son esas características que me gustan y las que no me gustan de mí o de la masculinidad? Poder dar cuenta de esas cuestiones. ¿Por qué características como tierno, emotivo, delicado, sensible, no siempre están asociadas con lo masculino? ¿Qué nos decían en nuestra familia, en el barrio, en el club, en la iglesia, en la escuela, acerca de lo que es ser un verdadero hombre? ¿Qué esperamos de la figura paterna? ¿Cuáles son las maneras en que sostengo, confronto o presento alternativas al modelo hegemónico de masculinidad en la vida cotidiana? Estas son algunas preguntas que nos ayudan a repensarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, para el abordaje de la masculinidad. Seguimos, por favor. Desde lo curricular, la otra puerta de entrada es el diseño curricular. Ahí nos parece importante abordar contenidos que permitan reflexionar críticamente sobre las relaciones de género y la masculinidad hegemónica, y presentar y validar maneras de vivir la experiencia masculina en las relaciones de género de un modo más igualitario y respetuoso. Esto me parece importante porque no solamente poner en crítica al modelo hegemónico de masculinidad, sino poder presentar y validar otros modelos, porque si no también no va a haber otros modelos, no siempre van a haber modelos alternativos para los jóvenes cuando se proponga esta crítica al modelo hegemónico. Afortunadamente las nuevas generaciones ya en muchos lugares, los propios jóvenes, adolescentes, varones o que representan algún tipo de masculinidad se empiezan a juntar y a reflexionar entre ellos qué significa ser varones. Y eso está muy bien y me parece que la escuela tiene que poder abrir esos espacios para poder mostrar y validar que hay otros modelos no violentos de poder vivir la masculinidad. Lo siguiente, por favor. La organización de la vida escolar es otra de las puertas.
Y ahí o algunas preguntas que nos podemos hacer es, ¿qué se les permite de manera formal o de manera informal, de manera más o menos evidente a las mujeres y a los varones? Por ejemplo, los códigos de convivencia, el uso diferencial del espacio, las sanciones y asignaciones a las tareas según género, las expectativas de aprendizaje diferenciadas, ¿no? Las mujeres como más prolijas, los varones como desprolijos, digo, poder cuestionar todas estas ideas. ¿Cuáles son las prácticas escolares que refuerzan la jerarquía entre los géneros? ¿Y cuáles son aquellas prácticas que ponen en cuestión esa jerarquía? Con respecto a los episodios que irrumpen, acá volvemos un poco a lo que veíamos en el eje de los derechos, ¿no? Cómo trabajar con los varones que protagonizan situaciones abusivas con sus compañeras. ¿Desde qué posición pensar la intervención? ¿Desde lo punitivo o desde la prevención y la promoción de los derechos de las personas involucradas? ¿Cómo generar ahí dispositivos de cuidado al interior de la escuela que dé cuenta de las situaciones de vulneración, que atienda a la persona que ha sido protagonista de alguna situación de violencia o de discriminación, y que también atienda a quien fue quien lo cometió? ¿Cómo recuperar la categoría de sujeto de derecho para pensar estas intervenciones en este contexto particular? Esto que decíamos anteriormente, cuando estas situaciones de violencia o discriminaciones entre pares, no tenemos que dejar de pensar en el contexto escolar que son todas personas con el derecho a la educación y que no podemos vulnerar ese derecho desde la escuela. Seguimos, por favor. La otra puerta tiene que ver con la relación con las familias y las organizaciones sociales. Ahí podemos preguntarnos qué ideas sobre los roles, estereotipos, los mandatos de género están presentes en la relación con la familia. Cómo pensar masculinidades más democráticas y respetuosas también con la familia, porque también es verdad que hay padres que se acercan a la escuela, que están presentes. Bueno, ¿cómo pensar ahí masculinidades? ¿Cómo abrir ese espacio? ¿No? ¿Cómo construir propuestas para las familias sensibles al género que incorpore a las masculinidades de una manera activa? Que no dé por supuesto la masculinidad. Esto es lo que supone, ¿no? Poder pensar las masculinidades en clave de género. Estas son algunas de las cuestiones que para pensar la masculinidad que nos parece importante poder compartir con ustedes. Y alguna idea más que me parece, antes de seguir avanzando con las diapositivas. La masculinidad hay que pensarlo también como una construcción colectiva. En ese sentido, hay algo que se llama homosociabilidad, que es esto de las relaciones afectivas. Los varones nos construimos en nuestra identidad de género en esas relaciones con otros varones. Y esto hace que la deconstrucción de esos mandatos, esos estereotipos, sea complejo. Esa homosociabilidad está cargada con unos fuertes sentimientos de homofobia y de rechazo hacia lo femenino. Kimmel es el que dice que justamente esta masculinidad hegemónica se define en términos negativos, es decir, un varón es aquello que no es gay, que no es mujer y que no es niño, ¿no? Para poder corrernos de esos lugares. Los desafíos que tenemos en la escuela frente a la masculinidad tienen que ver con pensar cuáles son los distintos dispositivos escolares que reafirman esa idea de ser un hombre de verdad, que está basada en el ejercicio de la fuerza y el poder, en negar o silenciar lo que se siente, en la ostentación de la heterosexualidad, que hay una referencia permanente a la genitalidad y a las conquistas sexuales, despreciando otras orientaciones sexuales. ¿De qué manera la escuela habilita, legitima y valida esas masculinidades alternativas? Quería hoy traer como muchas preguntas
para ir abriendo y para poder seguir pensando en las masculinidades en la escuela. Ahora sí, seguimos por favor con la siguiente. Acá no me voy a detener demasiado, simple porque lo va a tomar seguramente Gonzalo, pero simplemente decir de nuevo la pregunta: ¿qué nos dice la ley de matrimonio igualitario a las escuelas? Lo que nos dice es que tenemos que celebrar la diversidad de orientaciones sexuales, de género, de familia, entre otras, y no hay que hacer silencio pedagógico frente a situaciones de discriminación, acoso y violencia. ¿Y esto por qué? Porque la orientación sexual forma parte de la sexualidad y la sexualidad forma parte de la dignidad humana. Cuando esto sucede, cuando hay discriminación, cuando hay acoso y violencia en términos de la orientación sexual o de la identidad de género o de la expresión de género, se está afectando esa dignidad humana, por lo tanto se están afectando los derechos básicos de las personas. Ahí tienen el último cuaderno, también les puse el cuaderno de referentes escolares de la educación inicial. ¿Por qué? Porque ahí van a encontrar una propuesta en términos de los 5 ejes para trabajar, por ejemplo, la diversidad de familias, que es lo que nos convoca a trabajar en el nivel inicial. Después, obviamente, a los últimos años de la primaria, en el nivel secundario, trabajar la orientación sexual y la vulneración de derechos en términos de la orientación sexual. La siguiente, por favor. La Ley de Identidad de Género del año 2012, ¿qué nos convoca o qué nos dice a las escuelas? A reconocer la identidad de género autopercibida de cualquier persona a su solo requerimiento. Y esto es central, sobre todo en el nivel inicial y primario. O sea, al solo pedido del niño, de la niña, del niñe, tenemos que llamarlo por su nombre. ¿Y esto por qué? Porque la identidad, de nuevo, es un derecho humano básico autopercibido. Nadie le puede decir a otra persona cómo se llama. Así de simple. Nadie le puede decir a otro cómo se llama. Entonces, si yo digo que me llamo de una manera, se me tiene que respetar, independientemente si tengo hecho o no el cambio en el documento. Y si es una persona menor de edad, también hay que llamarla por el nombre que ese niño, esa niña, ese adolescente decida o pida. Independientemente, insisto, de lo que diga el nombre o el sexo registrado en el documento. Y las escuelas también tenemos que trabajar fuertemente en adecuar los procedimientos administrativos para respetar esa identidad de género. Se están trabajando en muchas jurisdicciones, resoluciones y demás para adecuar cuestiones normativas de títulos y acreditaciones, etcétera, para que esté de acuerdo a lo que propone la Ley de Identidad de Género. Seguimos. Por último, tenemos la Ley de Promoción al Acceso al Empleo Formal de las Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, Diana Zacayán, Loana Berkins, que lo que nos convoca al campo educativo tiene que ver con garantizar la terminalidad educativa y la capacitación. ¿Por qué es importante? Porque estas personas, sobre todo las personas adultas, han quedado afuera, han sido excluidas del sistema educativo. Entonces, garantizar la terminalidad educativa es una forma también de igualar en términos de oportunidades para el ingreso y la permanencia en el empleo. Entonces, ahí la terminalidad educativa es central para que esas personas puedan acceder a lugares de empleo calificados como cualquier otra persona. Bien. Y tenemos esta última que tiene que ver, que es muy importante también, el decreto presidencial del año pasado, que reconoce el derecho a la identificación de aquellas personas que no están dentro del binarismo. Si bien ya teníamos la ley de identidad de género que esto lo permitía, lo que este decreto abre es la posibilidad, si yo soy una persona que no me reconozco con la identidad de género asignada al nacimiento y quiero modificar mis datos en el documento, la única opción que tenía era masculino o femenino. A partir de este decreto presidencial voy a tener masculino, femenino
y la X, que resume esas identidades no binarias, indeterminadas, no especificadas, o sea, todo ese conjunto de identidades que están por fuera del binarismo. Esto trajo algunas discusiones al interior del movimiento LGBTIQ+, el año pasado, pero bueno, lo que se buscaba desde el Poder Ejecutivo es que esta letra, la X, no era que todo el mundo se identificase con esa X, sino alguna manera de encontrar un patrón común en términos de otros países que no son tantos, que reconocen otras identidades por fuera del binarismo. Entonces digo, en estas políticas Argentina nuevamente es un país de vanguardia y que de referencia para otros países de la región y del mundo. Bueno, con esto termino. Me parece que seguramente han quedado algunas cuestiones por fuera, pero bueno, espero las preguntas y seguramente Gonzalo va a seguir con otras cuestiones. Bien, Marcelo, en primer lugar, muchísimas gracias por traernos esta reflexión, traernos estos aportes y tan claros. Te voy a leer algunos comentarios desde el chat, muy interesantes, y agradecerte porque esto es importantísimo, poder siempre revisarnos, reflexionar y reflexionar con otras, con otros, con otros, ¿no es cierto?, acerca de lo institucional, acerca de quiénes somos individualmente también. Entonces, esto es fundamental. Y este marco, a partir de las políticas públicas, este marco en el que comenzaste a trabajar y desarrollaste, bueno, toda tu conversación nos resulta muy, muy clara y muy necesaria también. Rodrigo nos dice, me gusta mucho la metodología, claridad y sencillez que organizó para esta clase. Si es posible, bueno, luego se podría disponer las diapositivas en el aula. Ariel nos dice, muy linda la ponencia y el power. María Evangelina nos dice, educar en masculinidades es empezar a armar piezas para una ESI donde permita reconocer a sus compañeras en tanto pares y semejantes, sin construir relaciones de jerarquía. María Evangelina también nos dice, al mismo tiempo donde puedan ellos mismos, continúa, ¿no?, ellos mismos expresarse de una manera más libre, más autónoma y saludable, sin verse presionados a acatar los mandatos normativos de la masculinidad. Julieta también nos dice, en mi lugar de trabajo se escucha mucho que no se golpee a las mujeres, cuando en realidad no se debería golpear a nadie. No es forma de resolver los conflictos en ningún ámbito. Ariel nos trae, la afectividad o emociones mucho no se trabaja, pero es lo que debemos ponernos a pensar y trabajar en los ámbitos. Maru nos dice, resultaría excelente comenzar con ese proceso de deconstrucción y significación. Noralí también saluda, muy buena la manera de realizar el modelo de masculinidad hegemónica. Vanessa nos dice, romper con el estereotipo del ser masculino para dar lugar a las masculinidades, puntos suspensivos. A desconstruir en el aula, en casa también. Bien, son algunos de los aportes. Acá nos dice también Paola, en las escuelas hay chicos que piden lo llamen de X manera, de determinada manera, y se respeta, a veces o muy pocas veces. Lo difícil para ellos es plantearlo en su casa. Esto es algo que se va dando recurrentemente también. Sí. Sí, quisiera hacer un comentario breve de eso, porque me parece Adelante. fundamental esto. Dos cositas. En principio agradecer la participación de todas, todos y todes. Quiero traer algo primero
algo del orden de la masculinidad. Sostener estos mandatos hegemónicos de masculinidad afectan a las mujeres fundamentalmente, porque entre otras cuestiones surge la violencia de género, que es también una vulneración de derechos que afecta los derechos humanos básicos de las personas, con su expresión más extrema, que es femicidio. También afecta a los varones, que en esto que decíamos, la violencia entre los varones, y también afecta a cada varón particular, porque esto que decíamos, no nos cuidamos, tenemos que asumir montones de riesgos para poner en valor nuestra idea de masculinidad, entonces también afecta, digo, sostener esta masculinidad hegemónica no es gratuita para nadie, digo, ni para las mujeres, pero no todos tienen el mismo valor. Todos pagamos costos, pero los varones, los costos que pagamos no tocan nuestros privilegios. Entonces, ahí hay una diferencia importante. Y por el otro lado, lo otro que quería decir, y con esto termino, es este último comentario que hacía la compañera, la colega, en relación a que muchas veces la escuela es donde los chicos, las chicas, las chiques encuentran un lugar de libertad para poder expresar quiénes son. Y eso me parece que recupera profundamente el sentido igualador que decíamos antes. Digo, si eso sucede, estamos haciendo las cosas bien. Si la escuela genera esa posibilidad de que los chicos, las chicas puedan abrirse en la escuela, independientemente que en su casa no lo puedan hacer, ya encontrarán la manera, pero digo, lo importante ahí es que estamos haciendo las cosas bien porque pueden tener esa libertad y esa confianza en sus docentes, en sus compañeros, compañeras, para poder vivir libremente su sexualidad. Y de eso es lo que se trata. Entonces, digo, me parece que ese es el camino. Totalmente de acuerdo, Marcelo, y la escuela como el ámbito público, un ámbito de encuentros, y claro que sí, y trabajar desde la igualdad como uno de los principios básicos de la escuela. Esto está ocurriendo, es tal cual lo comenta esta colega, en varios ámbitos, y quienes recorremos un poco la provincia, bueno, esto es lo que nos traen también, ¿no? En la escuela se encuentra ese lugar y hay que plantearlo desde esa tercera puerta también con otros ámbitos, pero importantísimo que la escuela sea el lugar donde puedan encontrar la igualdad y la equidad también, ¿no? Sobre todo para que puedan expresarse quienes realmente quieren ser. Hay muchos más saludos, excelente y muy claro, nos dice Miriam. Rosa nos dice muy importante el marco normativo. Moni saluda y dice muy buena la presentación. Angie nos dice, Marcelo, sos tan claro y siempre salimos tan fortalecidos de estas instancias para garantizar la plena implementación de los derechos de nuestros estudiantes en la escuela. Bueno, hay muchos saludos donde justamente destacan la clara exposición, la excelencia de esta presentación. Lucía nos dice, súper claro y respetuoso, excelente presentación. Me gustó la palabra respetuoso, Marcelo. Lucía nos dice, gracias a todos los interrogantes planteados, podemos reflexionar sobre las prácticas cotidianas en la escuela para generar los cambios necesarios y así alcanzar una sociedad más igualitaria y respetuosa. Gloria nos dice también, excelente e importante la normativa. Miriam, muchas gracias, Marcelo. Justo es una temática que estoy abordando en el aula. Me fortalece y me enriquece. Hasta acá van los comentarios. Si hay alguien más que quiera dejarnos algún comentario, algún aporte o alguna consulta para Marcelo. Sí, Javier, adelante. No, agradecer más que nada a Marcelo, siempre por la cercanía y bueno, por compartirnos tanto estos temas que son tan vigentes y necesarios a la hora de trabajarlos a nivel institucional, pero también haciendo ese ejercicio, ¿no?, de la interpelación personal, que si algo no nos conmueve, no nos interpela, no nos sensibiliza, es difícil poder trabajarlos. Y eso es lo que necesitamos para abordar temáticas como las vinculadas a las disidencias sexuales, a la discapacidad,
vinculadas a las nuevas masculinidades, que son temas tan actuales y que nos convocan a pensarnos, ¿no? Desde nuestro lugar, y no solo en las instituciones educativas, sino también en los lugares donde nos desenvolvemos, en las universidades, en el ámbito de salud, porque estos instrumentos que nos compartía Marcelo tienen su correlato, ¿no? En cada uno de los lugares donde nos desempeñamos en lo cotidiano. Así que bueno, agradecerte, Marcelo, por esa cercanía, por estar siempre predispuesto y poder compartir espacios como estos, y por todo el acompañamiento que venís haciendo ya desde el principio, que nos estuviste acompañando en la apertura de esta propuesta, que fue un desafío porque quizás no teníamos como un norte, sí teníamos el norte, que era el garantizar derechos, pero no teníamos experiencias desde las cuales sustentarnos, sino que íbamos aprendiendo en la marcha a partir de este compromiso, de esta articulación interinstitucional y del desafío de la intersectorialidad, que es un poco por donde va la propuesta. Y vos te sumaste desde el Vamos, así que para nosotros contar con un apoyo de un referente nacional para poder llevar a cabo una propuesta como esta, nos parece que es sumamente valioso, así que no queríamos dejar de agradecerte por eso. Y bueno, ahora le vamos a dar lugar a nuestro compañero, a nuestro amigo Gonzalo, que es parte también de esta propuesta del postítulo, y voy a hacer la presentación formal. Más allá de la cercanía, tenemos que cumplir con las formalidades. Bueno, Gonzalo Molina es egresado de las Escuelas Internacionales de Posgrado en Igualdad de Géneros, Sexualidades y Derechos de Claxo, del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba y Universidad de La Habana en 2019. Realizó su tesis de la licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos sobre narrativas de personas travestis y trans acerca del proceso de reconocimiento de su identidad de género. Ha brindado capacitaciones en el sector público en la provincia de Entre Ríos en el marco de la Ley Micaela. También se ha desempeñado como consultor en temáticas de género y empleo para el Banco de Reparación y Fomento del Banco Mundial. Actualmente es coordinador general de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Paraná, y es coordinador junto a la licenciada Sabrina Medina del área de Género y Diversidad Sexual de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y también forma parte del equipo de la consultora Talento Humano desde el año 2020, brindando formaciones y asesorando al sector privado en pos de culturas organizacionales más diversas e inclusivas. Gonza, te damos la bienvenida, gracias por acompañarnos una vez más, te damos la palabra. Gracias, Javi. Muchas gracias, Javi. Bueno, Marcelo, gracias por haber hecho ese recorrido. La verdad estamos re en sintonía, así que genial. Es muy loco porque cada vez que leen tu currículum es como cuando te cantan el feliz cumpleaños, que no sabes muy bien qué cara poner, pero bueno, da cuenta un poco de los recorridos que tenemos, y sirve para que uno recuerde también, ¿no? Dónde ha estado, de dónde viene, que eso a veces se nos pasa. Así que muchas gracias siempre. Bueno, Javi y todo el equipo siempre nos dice que somos personas generosas. Yo a Marcelo lo sentí súper generoso también, así que quería agradecerle por eso, y me parece que si nos acercamos personas que somos vistas como generosas es porque ustedes también tienen muchísima generosidad en todo lo que hacen, así que siempre es un gustazo acompañarles. Bueno, Javi me conoce, sabe que yo no hice PowerPoint, que yo estuve hasta recién escribiendo notas todas dispersas que voy a tratar de ordenar ahora para conversar con ustedes. Y digo esto para que me avisen en el tiempo, porque Marce fue reordenado en el tiempo por sus filminas y yo claramente no lo tengo organizado así. Bueno, hablaba con gente muy querida antes de este encuentro y le preguntaba un poco, que no sabía bien qué trabajar, porque no sabía en qué punto de partida estábamos, si había que hacer algo introductorio, si había que ir hacia algo más profundo. Y voy a intentar, para que el binarismo no sea una trampa y no nos engañe, de hacer las dos cosas, ¿no? Que en este encuentro coexistan las dos cosas, ¿no? Algo de lo introductorio un poco y algo de lo profundo, para hablar de cuestiones de diversidad sexual por un lado, o disidencias sexuales por un lado, y de masculinidades, ¿no? O nuevas masculinidades.
Bueno, hay muchas veces, y esto lo digo como trabajando siempre en la promoción de derechos de personas LGBT y también como parte del movimiento, ¿no? Es como que nosotros siempre estamos como en ese doble error de referencia institucional, de formación específica en el tema, pero también ser parte de la comunidad, y eso siempre está presente. Y en este sentido quiero decirles que justo ayer se cumplió un mes del travesticidio de Ale Ironisi, que era una gran referente latinoamericana del movimiento trans y también una gran amiga, así que eso va a estar todo el tiempo en mi corazón, en mi garganta, en mi cuerpo cuando hable, y pido disculpas si algo de eso puede un poco que molestar en el transcurso de esta conversación, pero estamos movilizados en ese sentido. Bien, cuando hablamos de cuestiones de diversidad sexual o de personas LGBT y nosotros trabajamos en salud o en educación, estos temas muchas veces se creen algo que les quiero compartir, que es como que las personas tenemos que estar hiperformadas en el tema para poder trabajarlo o en el sistema de salud o para poder trabajarlo en la escuela. Y en realidad es importante que empecemos a perder esos miedos. Tenemos que pensar que en incorporar perspectiva de diversidad sexual en educación sexual integral no es hablar solo y solo si tengo identificada en mi aula a un niño, una niña trans o una persona LGBT y esa persona va a ser la destinataria, ¿no? Sino que hablar de diversidad sexual es hablar de autonomía, de integridad física, de relaciones sexoafectivas y de relaciones sociales y vinculares igualitarias. Eso primero lo tenemos que hacer siempre y segundo lo podemos hacer siempre, sin la presencia de una persona LGBT necesariamente en nuestro aula o en nuestra salita del centro de salud o una identificación concreta de un problema de una persona LGBT que viene a consultar al sistema de salud, ¿no? Eso me parece a mí como importantísimo, porque van a ser las puertas de entrada para empezar a tomar estos temas y a trabajar estos temas, al menos de manera indirecta, ¿no? Al menos de manera indirecta. ¿Por qué? Porque hay una segunda cuestión que es lo mismo que pasa cuando hablamos de cuestiones de género, que en realidad no son temáticas minoritarias, ¿no? Hablar de cuestiones de género no es solo hablar de beneficios para mujeres y diversidades. Incorporar perspectiva de género no es solo hablar de violencia, ese es un tema, o hablar para cierta población, sino que es hablar para toda la sociedad. Y algo lo decía Marcelo. ¿Por qué? Porque estos sistemas que afectan principalmente la vida de mujeres y personas LGBT afectan la vida en sociedad, afecta a la ciudadanía, afecta a la democracia y afecta a los derechos humanos. O sea que es un tema para todas las personas. Como es un tema para todas las personas, lo tenemos que incorporar todas las personas. Pero bien sabemos en este sentido, y creo que Marcelo hacía como un llamado a las normativas vinculadas a estos temas muy interesantes, y una vez escuchaba una abogada feminista que traía una invitación, ¿no? Y que decía que estas normativas tienen que ser fuentes de inspiración, no corset de intervención. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas normativas que nosotros siempre mencionamos tienen mucho contenido en sí mismas. Hay veces que, o sea, nosotros nos hemos formado con estas normativas, tienen aspectos conceptuales también. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos dan letra para crear cosas en la escuela y para crear cosas en el sistema de salud, ¿no? Eso es que sean fuentes de inspiración, que nos permite crear, digo, que puedo ir, esto que decía Marcelo, puedo ir a la 26485, traerla y pensarla en mi aula, ¿no? Han sido leyes con fuerte impacto pedagógico, ¿no? Ustedes recordarán, tal vez ya lo hemos naturalizado, pero recordarán los debates en torno a ley de matrimonio igualitario en el 2010, ¿no? Fue una gran transformación cultural. ¿Por qué fue una transformación cultural? Porque se debatió en todos los ámbitos, ¿no? Porque se debatió en todos los ámbitos. Y eso es lo fundamental. Cuando hablamos de diversidad sexual, y que hoy tal vez el término más cercano es el de LGBTTIQPNB+, y las personas nunca terminan de aprenderse lo que Amaranta Gómez Regalado dice, esa sopa de letras, ¿no? Que mucho no se entiende. Bueno, ahí lo principal es que vamos a estar hablando, por un lado, de identidades de género, por otro lado, de orientaciones sexuales, por otro lado, de diversidad corporal, ¿no? Que algo Marcelo traía hoy en el desarrollo, ¿no? Hay siglas de esa gran sigla que habla de orientaciones sexuales, hay siglas de esa gran sigla que habla de identidad de género, hay siglas de esa gran sigla que habla de diversidad corporal, ¿no?
y vamos a estar hablando siempre de prácticas sexuales. Recuerden, nosotros siempre que capacitamos en este sentido, hacemos la diferenciación que hacía Marcelo al principio de sexo biológico, de identidad de género, de orientación sexual, de expresión de género. Y ahora estamos incorporando mucho también la noción de diversidad corporal y de prácticas sexuales, ¿no? Y esto me parecía muy interesante en el nombre de este módulo que era emergente en el campo de la ESI, porque a veces en Argentina tenemos algo así como muy endógeno de creer que hay cosas que acá nunca van a pasar, ¿no? Como cosas que están pasando en la realidad actual del país a nivel político y que pensamos que acá nunca iban a pasar. Y cuando nosotros hablamos de prácticas sexuales, quiero traer algo que después podemos conversar. Estamos hablando siempre de prácticas sexuales que son legítimas. Prácticas sexuales que son legítimas, porque nuestros compañeros y nuestras compañeras venezolanas, nuestros compañeros y compañeras de Perú, de Colombia, están muy preocupados y preocupadas porque hay un sector de la ciudadanía que está tomando, ¿no?, los aportes de la comunidad LGBT para pensar, por ejemplo, en la legitimación del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, diciendo que la pedofilia podría bien considerarse una práctica sexual legítima. Entonces, esa preocupación yo la quiero dejar planteada acá porque nosotros y nosotros hablamos siempre de derechos humanos, de ciudadanía, de democracia, y eso nunca puede ser pensado desde la noción de algo que puede generar daño. Al contrario, nosotros venimos de los mayores daños causados y por eso trabajamos estos temas. ¿Qué quiere decir entonces cuando hablemos de prácticas sexuales en el marco de diversidad sexual, hablamos de prácticas sexuales legítimas, que son prácticas sexuales que no son delito, es decir, que no son ejercidas contra niños, niñas y adolescentes, por ejemplo? Y que sea legítima parte de una noción que es muy importante trabajarla, que es la de consentimiento, ¿no? Cualquier práctica sexual que no es consentida y que genere un daño es una práctica sexual ilegítima, ¿no? Ilegítima. Y lo de consentimiento que hay que trabajar, que es que el consentimiento tiene que ser explícito, que no sea de una vez y para siempre, que no se puede presuponer por la ropa de la otra persona, por la situación en la que las dos personas estamos sometidas, por el vínculo que tenemos. Digo, 26485 permite denunciar violencia sexual en el marco del matrimonio. No es el vínculo que tenemos lo que otorga consentimiento, no es la ropa que tengo puesta lo que otorga consentimiento, no es la situación en la que nos encontramos la que otorga consentimiento, ¿no? Sino la autonomía y la toma de decisiones. Como decimos siempre, en el marco de mi exploración de la sexualidad puedo consentir cierta relación sexual y ciertas prácticas y en el momento me genera incomodidad, molestia, malestar, no quiero y digo que no, todo lo que pase después de que dije que no y que di a entender el no es violencia sexual, ¿no? Es violencia sexual. Y eso tenemos que trabajar muchísimo. Nosotros y nosotras que trabajamos diversidad sexual y personas LGBT, hablamos siempre de prácticas sexuales legítimas. Y esto ahí es tal vez más político, pero digo, una postura tal vez más profunda, pero me parece que es importante que en esto cuando hablamos de los emergentes en el campo de la educación sexual integral, sepamos esto, porque puede ser que nos llegue como personas vinculadas a educación o a salud estas posturas y que empecemos entonces a desconfiar de la incorporación de la perspectiva de género y diversidad en nuestros trabajos, ¿no? Que en muchos lugares aparece como ideología de género. Fíjense lo que Marcelo explicaba cuando se definía perspectiva de género. No hay ahí imposición, no hay ahí ideología. Lo que tenemos es una profunda convicción con respecto a la ciudadanía, los derechos humanos, ¿no? Y estas normativas que son pedagógicas, pero que son también el resultado de mucho trabajo, de diagnósticos muy certeros, ¿no? De diagnósticos muy certeros de situaciones que afectan la vida de muchísimas personas. Otra cuestión para hablar de diversidad sexual y también de perspectiva de género y de masculinidades, lo que hablamos muchas veces, que es que nuestras instituciones creen que se tienen que formar en estos temas porque son caja de resonancia de lo que pasa afuera, ¿no? Entonces va a pasar una situación de violencia en la familia y yo tengo que poder detectarla en la escuela. Va a pasar que una persona trans diga algo afuera de la escuela y va a venir y yo tengo que poder, ¿no? Bueno, ese es un aspecto, pero que no debería al menos ser el aspecto central para quienes trabajamos en educación y en salud. Esto es una postura personalísima que la podemos debatir. ¿Por qué? Porque muchas veces las instituciones creemos que somos caja de resonancia de lo que pasa afuera y en realidad las instituciones como ámbito de socialización
producimos, reproducimos, generamos o profundizamos situaciones de desigualdad, de vulneración de derechos o incluso de violencia, ¿no? O incluso de violencia. Pero ¿qué es lo importante que nos permite ver la perspectiva de género? Que sobre estas cosas no hay esencia. No es que las instituciones son esencialmente violentas, no es que las personas somos esencialmente violentas y discriminatorias, sino que son prácticas, conductas, criterios que hemos aprendido y que los reproducimos, ¿no? Y ahí lo vinculo medio desordenadamente con nociones de masculinidad y para pensar violencias, ¿no? No es que los varones son violentos, los varones ejercen violencia, ¿no? Si nosotros creemos que es algo que somos o que las personas son, es muy difícil de modificar. Ahora, cuando trasladamos estos modos y los empezamos a ver como algo que se hace, ¿no? Lo que hacemos es algo que aprendimos y que lo ejecutamos, ¿no? Si aprendimos y lo ejecutamos, quiere decir que lo podemos desaprender para reaprender nuevos modos. Entra al campo de la posibilidad de la transformación, ¿no? Y eso es fundamental de poder pensar, porque eso nos da una luz de esperanza. Lo mismo digo de las instituciones. No son esencialmente reproductoras de violencia y discriminación. Han incorporado prácticas, discursos, normativas incluso, determinaciones que pueden reproducir desigualdades que son sociales, que son estructurales. Ahora, ¿cuál es la oportunidad? Que se pueden desaprender esos modos, pero para eso tenemos que visibilizarlo. Y siempre hablamos de relaciones desiguales de poder. ¿Qué es lo difícil de trabajar con el poder? Que el poder es a veces muy difícil de observar, ¿no? Cuando nosotros vemos el ejercicio del poder, cuando los efectos ya están generados. No podemos anticiparnos al poder. Eso es lo más difícil, ¿no? Y sobre todo este poder y este modo de ver el poder que no tiene que ver con alguien que jerárquicamente es superior y entonces hace una bajada de línea y yo puedo identificar rápidamente a esa persona puntualmente y su bajada de línea, sino que el poder está todo el tiempo circulando entre todas las personas. Por eso es tan efectivo, ¿no? Por eso es tan efectivo, porque incluso podemos reproducir la violencia, la discriminación y la desigualdad, personas que estamos profundamente afectadas por ese sistema, ¿no? Por eso es tan efectivo. Y ahí es muy importante poder pensar estas tres dimensiones que a veces trabajamos y que yo le quiero traer a ustedes, y si después surge la pregunta los podemos profundizar, que es distinguir cuando pensamos la perspectiva de género, lo urgente, lo importante y lo emergente, ¿no? Son los tres niveles de análisis, lo urgente, lo importante, lo emergente. Y es una punta de lanza para poder identificar esto de lo urgente, lo importante y lo emergente y pensar acciones en relación a eso, ¿no? Bien, otra noción cuando hablamos de masculinidades, cuando hablamos de diversidad sexual, cuando hablamos de perspectiva de género, es que nos han permitido caracterizar eso que se ha dado en llamar el sujeto universal, ¿no? Que algo Marcelo hablaba, ¿no? ¿Quién es el sujeto universal y que a partir de él se definen todas las reglas y todos los modos, discursos y acciones de valoración? Porque es eso. Un sujeto universal es una referencia que se utiliza para definir modos, acciones y discursos de valoración o subvaloración, ¿no? Entonces es un centro gravitacional el sujeto universal. Es un centro gravitacional, ¿no? ¿Quién sería el sujeto universal en nuestro occidente, digamos, ¿no? Y en el capitalismo? Esto que decía Marcelo, un varón cisgénero, es decir, que lo asignaron como varón y se siente varón, blanco, heterosexual, propietario, sin discapacidad, ¿no? ¿No? Digo, y esto genera todo un sistema de subvaloración. Entonces, ¿qué tiene este sujeto universal? Un sujeto subalterno, que en este caso serían las mujeres, en primera instancia de una pirada bien binaria, ¿no? Y ese sujeto subalterno que claramente está en condiciones de desigualdad, ¿no? Con respecto al sujeto universal, pero que si encaja en alguno de los parámetros del ser sujeto subalterno, va a tener, ¿no? Algunas posibilidades, algunas oportunidades, algunos pequeños privilegios, ¿no? Esto sería sujeto universal, sujeto subalterno.
¿Y por qué lo universal lo tenemos que pensar? Porque nosotras en el Estado todo el tiempo hablamos de políticas universales, ¿no? De políticas universales. Ahora, tenemos que hacer el ejercicio permanente en el diseño, en la implementación y en el desarrollo de políticas públicas y de políticas institucionales para saber que estamos pensando acciones universales, pero para sujetos pluriversales. Y que cada una de las nociones es situada, es interseccional, es geográfica, es territorial y es contextual. Porque yo bien podría decir que siendo inmigrante dejo de ser sujeto universal. Y bueno, depende, ¿no? Depende. No es lo mismo en Argentina ser inmigrante boliviano que inmigrante europeo, ¿no? Ahí empiezan las intersecciones, ¿no? Ahí empiezan las intersecciones. En lo concreto, ¿no? En lo concreto. Y para pensar en sujetos pluriversales tenemos que pensar, como decía Marcelo, y algo va a estar escrito en la clase, y estos son temas que en realidad son como muy iniciales, no los hemos profundizado de manera muy contundente, que es la noción de ciudadanía sexual, ¿no? Que es la noción de ciudadanía sexual. ¿Qué es sobre las nociones de ciudadanía, derechos humanos? Que nosotros vamos a encontrar las formas de combatir en la diaria y a largo plazo estos sistemas tan complejos de relaciones sociales de poder que son capitalismo, patriarcado, colonialismo, adultocentrismo y capacitismo, que siempre hemos mencionado como grandes alianzas, pero que es muy complejo identificarlo. Pero ¿qué tienen en común estos sistemas? La biologización de las desigualdades y la privatización de relaciones sociales y de poder, ¿no? Esto es algo que vengo pensando, pero que es muy difícil de transmitir y de conversar. ¿Qué es esto? Que capitalismo, colonialismo, patriarcado, adultocentrismo y capacitismo tienen en común unas estrategias que han biologizado las desigualdades, ¿no? Que han biologizado las desigualdades y que han privatizado relaciones que son altamente sociales y de poder, ¿no? Y ahí empezamos esta distinción cuando hablamos de ciudadanía sexual, que es poder distinguir que no es lo mismo hablar que algo corresponde al orden de lo íntimo que decir que algo corresponde al orden de lo privado. La privatización de relaciones, la privatización de situaciones, la privatización de nociones nos ha traído muchos problemas. No solo conceptuales, porque esto parece una discusión académica conceptual, sino en la vida diaria de personas. La gran barrera que durante mucho tiempo mujeres tuvieron para denunciar la violencia doméstica era que era considerado algo de lo privado que tenía que ser resuelto ahí, que el Estado no tenía nada que hacer, que la ciudadanía no. Una de las mayores barreras para acceso a derecho hoy es la distribución inequitativa de las tareas de cuidado. ¿Qué pasa con las tareas de cuidado? Se han privatizado, se han familiarizado y se han generizado, ¿no? Se le han otorgado un género. Entonces, cuando no siempre fue así, eso se inventó en un momento, ¿no? Hay comunidades donde ser hijo, ser hija no es que toda la obligación recae sobre dos personas que son tu familia, ¿no? Sino que es una responsabilidad comunitaria. Por eso se habla de la comunitarización de las tareas de cuidado, ¿no? La estatización de las tareas de cuidado, la distribución equitativa de las tareas de cuidado, ¿no? Y eso es fundamental poder pensar ahí. Por eso las nociones de ciudadanía sexual, ¿no? Porque son estas nociones complejas donde se vinculan dos aspectos que parecen totalmente contradictorios. Lo mismo pasó con educación sexual integral y sigue pasando. ¿Por qué? Porque se privatiza, ¿no? Se familiariza, ¿no? Lo mismo pasa con niños, niñas y adolescentes, cuando decimos la biologización de las desigualdades. Bueno, en cuestiones de género es a través del sexo, pero en cuestiones del adultocentrismo es a través de la edad, ¿no? Personas mayores ven vulnerados sus derechos porque se supone que están en una etapa cronológica de mucho deterioro físico y cognitivo.
Y en realidad muchos de esos deterioros se fortalecen por las relaciones sociales que hemos construido en torno a la vejez que no le permiten acceder a ciertos derechos. Lo mismo pasa con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Lo mismo pasa con niños, niñas y adolescentes. Se ha biologizado. Por eso digo estas interacciones entre estos sistemas. Y ahí educación y salud pueden aportar fuertemente a la despatologización, desbiologización de desigualdades y desfamiliarización de algunos criterios, porque es en los sistemas de educación y salud donde niños, niñas, adolescentes y familias son puestas en la órbita de lo público y entonces nos permite ahí ver algunas cuestiones. Por eso no hablar de género, como decía también Marcelo hoy, es de desbiologizar, ¿no? Y la noción de género, ¿por qué es tan potente y por qué es también tan resistida? Porque hace que se encuentren una postura epistemológica con un montón de existencias. No es hablar en abstracto, es encontrarse cada quien con la perspectiva de género, es encontrarse a uno, a una, ¿no? Eso también es lo que aporta educación sexual integral, ¿no? Pero siempre vamos a estar hablando de relaciones que son primordialmente relaciones de poder, porque siempre vamos a estar hablando de desigualdades cuando hablemos de género y diversidad, ¿no? Y lo que decíamos hoy es que el efecto del poder, justamente para mí el efecto del poder, que hoy Marcelo algo decía y se me fue para conversar en este tema, es que nadie queda fuera, en realidad, del poder, ¿no? Nadie queda fuera de los efectos del poder. Nadie queda fuera en los efectos del poder. Por eso es tan sustancial. Y algo de eso podemos conversar si le genera interés. Y esto es muy interesante lo que él trae y con lo que nosotros estamos trabajando muchísimo cuando hablamos de diversidad sexual, que es el modo de trabajar la sexualidad, que mediante la sexualidad nos gobiernan a todas las personas. Eso quiero que lo sepamos. Incluso las personas con vivencias y sentires heterosexuales tienen muy restringida la posibilidad del goce efectivo de la sexualidad, porque esa sexualidad también está cargada de mucho estigma, de mucha determinación, de mucha que no fue otra vez alianza entre patriarcado y colonialismo. No fue en otro momento de la historia que en la conquista que esto se da, ¿no? Que desembarcan en nuestras tierras y dicen que acá se cometían más aberrantes de los pecados y de los delitos que era la sodomía, ¿no? Todos sodomitas eran nuestros pueblos originarios y por eso los masacraron. Pero sodomitas no solo porque había relaciones sexuales entre personas del mismo género, sino también porque las relaciones heterosexuales eran por fuera de la familia, no eran monogámicas, no entendían que el fin era la reproducción, ¿no? Porque esa noción no existía, no se sabía taxativamente cómo se concebía, ¿no? No se sabía quién era el padre. Ese era uno de los grandes problemas para Occidente y sobre todo para la iglesia, no saber quién es el padre de un niño o una niña. Solo se sabía quién lo paría, ¿no? Y eso es muy interesante para después pensar por qué se crea el registro de las personas, el apellido, quién pone el nombre y toda la burocracia después de ahí. Eso es muy interesante. Pero digo, la sexualidad entonces siempre aparece como factor de riesgo, esto que decía hoy Marcelo, ¿no? Factor de riesgo en la órbita de la salud que tiene que ver con la detección de infecciones de transmisión sexual, de embarazo, de todos los problemas que pueden desencadenar, ¿no? Y nosotros en realidad estamos proponiendo la sexualidad como parte constitutiva del ser humano, que no se reduce a la genitalidad, que no se reduce a lo biológico y no se reduce a la reproducción, que es parte fundamental del ejercicio ciudadano. Lo estamos mirando desde otro lugar, ¿no? Entonces, si para salud factor de riesgo tiene que ver con infecciones de transmisión sexual, con salud sexual reproductiva y no reproductiva, en educación el factor de riesgo de la sexualidad es el riesgo moral, ¿no? El riesgo moral, al que muchas familias e incluso muchas instituciones se resisten a trabajar educación sexual integral por un pánico moral sobre ese tema, ¿no? Bien. ¿Y por qué visibilizar las cuestiones LGBT
¿Por qué visibilizar diversidad sexual? ¿Por qué visibilizar perspectiva de género? Porque es indispensable y sustancial que lo tomemos para pensar vidas más libres, para todas las personas, ¿no? Porque ahí cuando hablamos de heteronormatividad, ¿con qué tiene que ver? Con esto, que lo heterosexual deja de ser una simple orientación sexual para imponerse como norma, ¿no? Para imponerse como norma. ¿No? Que se funda, como decía yo hoy, en nuestras latitudes se funda en la conquista, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos, y esto es muy complejo y muy difícil, pero si les interesa lo podemos conversar, ¿por qué se funda lo hetero como una norma en un determinado momento, igual que lo cisgénero? Porque es una norma religiosa, ¿no? Porque no todo lo que no sea heterosexual y esa heterosexualidad ligada a la familia y a la reproducción va a ser sodomita, ¿no? Y va a incluso justificar tortura en nuestro país. Primero, bien religiosa y después también institucionales. No se olviden que hasta hace muy poco tiempo había tratamientos psiquiátricos para personas LGBT que configuran tortura. Una norma política porque va a permitir construir reinos y naciones sobre la base de la civilización, que es necesariamente una civilización no sodomita, ¿no? Y también política y económica, porque la conquista no es otra cosa que la acumulación. Fíjense las relaciones que podemos hacer entre sexualidad y poder. Fíjense las relaciones que podemos hacer entre sexualidad y poder. Y por eso son tan resistidos los movimientos de la perspectiva de género, de la perspectiva LGBT, y por eso es tan resistida la educación sexual integral, porque es una estrategia contundente para desestabilizar todas estas relaciones de poder. Pero ¿qué pasa? Que esto opera a niveles muy complejos y de subconsciente es muy difícil visibilizarlo, y seguramente yo lo estoy diciendo y para muchas personas parece muy exagerado, pero bueno, conversémoslo. Conversémoslo. Bien, ¿cómo voy de tiempo? ¿Cuánto tiempo me queda? Gonza, te quedan 5 minutos. Estoy Estás re bien. Estoy joya. Bueno, ¿por qué hablar de masculinidades? Porque si nosotros hablamos de varones, estamos hablando de una identidad de género específica, ¿no? El ser varón es una identidad de género. Ahora, ¿qué es la masculinidad? Bueno, no sé si qué es. Un concepto que traigo operativo para conversar con ustedes, después podemos debatir un montón sobre qué es la masculinidad, es que la masculinidad es poner en acto roles y estereotipos de género asignados a los varones. Eso creo yo, ¿no? Por eso es un mandato permanentemente, ¿no? No tiene que ver con nuestra identidad de género. Nuestras identidades de género sentidas son siempre legítimas. Por eso no me meto con la identidad de género, con el ser varones. No vamos a discutir el ser varones, ¿no? Sino que vamos a discutir la masculinidad. ¿Y qué es la masculinidad? Poner en acto roles, funciones y estereotipos de género asignados a los varones en este sistema y en esta actualidad puntual, ¿no? Como por ejemplo la resolución de conflicto mediante la violencia, la estricta observancia sobre las emocionalidades que sí se pueden demostrar y las que no, los pactos entre los varones, las dificultades para ver nuestra realidad como una realidad de privilegio. El privilegio te obnubila, ¿no? Te encandila, es muy difícil reconocerlo, es muy difícil visibilizarlo, y por eso cuando nos lo señalan desde afuera nos enoja, ¿no? ¿Y por qué decimos en esta realidad actual? Y porque el solo hecho de ser gay hace 20 años hubiera hecho que sea un varón totalmente subalterno y despojado de todos mis privilegios. Hoy ya no es tanto así. Por eso también la comunidad LGBT y sobre todo los varones gays tenemos desafíos para pensar también en la Argentina de hoy los privilegios que nos asisten con respecto a otras personas del mismo colectivo LGBT. Por eso esta sopa de letras tan difícil de comprender es también tan importante. Porque si bien las personas LGBTTIQPNB+, estamos vinculadas en un grupo social determinado, ¿no? Debemos ser visibilizadas para trabajar en la garantía de nuestros derechos, en la no vulneración, como población específica, para pensar políticas públicas.
No quiere decir que seamos todas las personas lo mismo, es un grupo altamente heterogéneo y a la vez no estamos en igualdad de condiciones, ¿no? No es lo mismo hoy ser un varón gay que ser una compañera travesti. No es lo mismo. Los varones gay no tenemos, digo, dentro de nuestras agendas programáticas, el trabajo por la inclusión laboral de varones gays. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque hoy no tenemos vulnerados esos derechos, como si tienen las compañeras travestis y trans. En Argentina y en Latinoamérica, los varones gay no tenemos una expectativa de vida de 42 años. ¿No? La mayoría de los crímenes de odio contra la comunidad LGBT van dirigidos a compañeras trans y a compañeras lesbianas. También hay con varones gay, pero en mayor medida, con más saña, con más violencia hacia las compañeras travestis y trans. ¿No? Eso es importante poder trabajarlo. Pero ¿por qué es importante trabajar diversidad sexual, perspectiva de género y masculinidades en la educación sexual integral? Porque podemos operar en el orden de lo simbólico para transformar roles, estereotipos y patrones, ¿no? Y patrones. A nosotros Dora Barranco hace mucho tiempo nos viene diciendo, trabajemos en violencia simbólica, trabajemos en violencia simbólica, trabajemos en violencia simbólica, porque es el caldo de cultivo de los otros tipos y modalidades de violencia, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en lo simbólico para prevenir, para no tener que llegar a una persona trans de 40 años a reparar un daño que es irreparable. Tenemos que poder prevenir, ¿no? Tenemos que poder mandar otros mensajes a niñeces masculinas, a niñeces trans, para que no sea revertir algo que ya aprendí, sino que ya sea de entrada aprender algo distinto, ¿no? Y eso en lo simbólico es muy importante, y sobre todo sabiendo que en Argentina en general y en Paraná en particular, según una encuesta que hicimos en el 2019, las personas trans reconocen su identidad de género entre los 5 y los 9 años y las manifiestan entre los 9 y los 13 años. Son población cautiva del sistema de educación y del sistema de salud. Entonces, son nuestros dos ámbitos que convergemos acá, los ámbitos que tienen relación directa con estas poblaciones con las que tanto tenemos que trabajar, ¿no? Con las que tanto tenemos que trabajar. Bueno, el desorden de mi cuaderno se trasladó al desorden de la palabra, pero yo espero haber transmitido algo que sirva para conversar. Gracias. No, al contrario, Gonza, creo que pudiste condensar en esta presentación el sentido de lo que queríamos llevar adelante a través de esta propuesta, que era ver cómo estas luchas históricas, tanto del movimiento de la diversidad sexual, como los aportes del movimiento de mujeres o de otros grupos también subalternos, como pueden ser las personas de la discapacidad o personas afrodescendientes, cómo estas luchas tuvieron su correlato en la incorporación de políticas de derechos humanos, ¿no? Primero en la formalidad de los marcos de derechos humanos y cómo estos marcos fueron asumidos al interior de los estados y cuánto falta aún, ¿no? Porque como vos bien decías, tenemos muchos instrumentos, pero si no nos podemos apropiar de esos instrumentos, los cambios no van a ser posibles. Así que, Gonza, te reagradecemos en ese sentido que pudiste condensar en esta charla un poco del sentido de lo que queríamos proponer en este módulo. Gonza, te vamos a compartir algunos de los aportes que nos vienen haciendo desde el chat. El chat, te digo que está que arde. Hay participantes de todos los departamentos de la provincia, así que eso nos llena de alegría. Y bueno, te vamos a compartir algunas de las preguntas y aportes que nos fueron haciendo. Bueno, Sabrina nos dice, ¿por qué crees vos que, habiendo tanta normativa que ampara a sujetos plurales, las leyes y demás, seguimos en retroceso en diferentes puestos de trabajo? Aún las masculinidades siguen costando. Pensar que desde que otro aporte dice, pensar que desde que nacemos somos personas y al crecer comenzamos con todas las barreras que debemos saltar. Otro aporte de Agustina nos dice, la mejor jornada hoy se ve y se escucha súper claro, los expositores son muy claros y la temática muy interesante. Vanessa nos dice, hace referencia al pánico moral al cual vos te referías, Gonza. Grise dice, totalmente, ese es el problema de las escuelas. Hay riesgo moral para atender estas temáticas.
Natalia dice, escuchándote todo se hace más claro. Nelly aporta, debemos avanzar en los derechos de las mujeres y lograr por ley que los hijos lleven el apellido de la madre. Elsa nos dice, la moralidad relacionada a la religión, la vida normada por la religión en esa época. De esa forma se logra igualdad entre hermanos de distintos padres. Bueno, se van mezclando algunos de los aportes. Sabrina nos dice, excelente ambas disertaciones, muchas gracias por tanta generosidad para repensar y repensarnos y fomentar la creatividad para el cambio real y genuino hacia la equidad. Bueno, Gonza, esos eran algunos de los aportes, de las inquietudes que iban compartiendo. No sé si querés retomar alguna. Eso es muy, muy interesante, todo lo que fue surgiendo. Claro, una vez no termina de dimensionar el impacto de lo que dice, porque cada una de las apreciaciones van disparando cosas muy, muy profundas también y grandes desafíos. Para mí eso de trabajar que somos personas desde que nacemos es fundamental, porque el adultocentrismo tiene eso, y muchas veces las políticas sobre niñez, adolescencia y familia, y también el sentido común que hemos construido respecto a decir estas son las futuras generaciones, hace que pensemos que niños, niñas y adolescentes son personas futuras. Y en realidad son personas hoy, a las que le asisten derechos, por el solo hecho de ser personas. Esos derechos deben ser tutelados, deben ser preservados o garantizados por las familias. Pero no es que el niño, niña o adolescente le asisten derecho en función de ser hijo de. Le asisten derechos en el hecho de ser persona, ¿no? En el hecho de ser persona. Y esto que parece una tontería, esta noción que tenemos incorporado, vulnera derechos esencialísimos de las personas. Por ejemplo, la integridad física. Nacimiento de personas intersexuales es uno de los trabajos y de los desafíos actuales más importantes, porque es uno de los grupos dentro del movimiento LGBTIQ+PNB más invisibilizado, ¿no? Es un nacimiento de una persona intersexual. Digo, hoy Marcelo diferenciaba la noción de endosex, de intersex, son dos nociones muy importantes. Las personas intersexuales son personas que nacen con caracteres sexuales ambiguos, ¿no? Que se corren de esa norma, ¿no? Lo que decimos nosotras es que no sea frecuente, ¿no? Que sea poco frecuente no quiere decir que sea patológico. Fundamental. Ahora, ¿qué pasa sobre el nacimiento de una persona intersexual? Médicos, o sea, el sistema de salud y las familias hacen una especie de... Vieron que la medicina es hacer diagnóstico y pronóstico, ¿no? Algo así como una especie de futurología. Y entonces, pensando en esa persona futura, se hacen intervenciones quirúrgicas sobre un cuerpo de un niño, una niña que no tiene capacidad de tomar decisiones en ese momento. Y el 70% de los nacimientos intersexuales no implican problemas de salud, ¿no? Pero el 99% se interviene quirúrgicamente, o sea que la intervención empieza a ser más estética que preventiva, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué esperamos como familia, como sociedad? Ver pene y decir sos varón y ponerte un nombre de varón, ver vulva y decir sos mujer y ponerte un nombre de mujer, y bueno, se arma un quilombo cuando eso no pasa. Ahora, ¿cuáles son las sugerencias del movimiento intersex anclado en derechos humanos? Y bueno, respetar los derechos humanos fundamentales de la integridad física, de la autonomía, la toma de decisiones y la decisión sobre el propio cuerpo. Dejar que ese cuerpo se desarrolle y si no hay problemas de salud reales, que no se intervenga y que sea la propia persona a partir del reconocimiento de su identidad de género y del reconocimiento del propio cuerpo quien defina qué tipo de modificaciones corporales se va a hacer, si esas modificaciones van a ser parciales o totales, si van a ser reversibles o irreversibles, ¿no? Ahí ingresa la noción de diversidad corporal para pensar intersexualidad, como ingresa la noción de diversidad corporal para pensar la transición de personas trans y qué modificaciones corporales hacen. Porque a veces también hay una exigencia en las modificaciones de la estética de las personas trans, sobre todo en la adolescencia, que pueden vulnerar muchos derechos. Esas son decisiones autónomas, personalísimas, íntegras de cada persona. No pueden nuestros roles y estereotipos de género nublar la vista y pedirle a las personas trans que se parezcan a una mujer para ser tratadas en femenino, que se parezcan a un varón para ser tratados en masculino, ¿no? Y eso no se define solo por instrumentos legales y administrativos, se define fuertemente en el trato interpersonal, entre pares, entre adultos y adultas, en las familias, ¿no?
Y eso es muy importante que lo identifiquemos. Y algo que decían de los retrocesos en torno a las leyes es porque hay una brecha o sea, una distancia que parece que está siendo insaldable entre los derechos consagrados por ley y el efectivo goce de esos derechos. Yo pienso, nosotras pensamos, quienes trabajamos en estos temas, que esa brecha entre esto que dice la ley y esto que efectivamente se cumple está fuertemente atravesada por los usos y costumbres de las personas. Por los usos y costumbres de las personas. Y les cuento una experiencia. Nosotros venimos trabajando mucho en Ley Micaela y hacemos una actividad muy interesante, se llama Examen de Paradigma, y la consigna número 1 dice, no, escribir nombre y apellido en 4 segundos. Les cuento medio rápido, pero tiene sentido. Y entonces, todas las personas escriben su nombre y apellido en 4 segundos. Y en la evolución le decimos, ¿escribieron el nombre que aparece en su DNI? Todos dicen, sí, bueno. Y yo le digo, ¿qué es para usted eso? Bueno, identidad, reconocimiento, presentación, demás. Le digo, ¿podría alguien escribir un nombre distinto al que aparece en su DNI? Sí, dicen las personas. ¿Quién? Y alguien que tiene un apodo, surge, ¿no? O te dicen, o una persona trans. Yo le digo, perfecto, una persona trans en este juego puede entonces escribir un nombre distinto al que aparece en su DNI. Me dicen, sí, obvio. Le digo, bueno, genial. ¿Y si viene con una nota o con algo más formal a presentarse? No, ahí no, porque legalmente corresponde lo que dice el DNI, ¿no? Dice, legalmente. Entonces yo le pregunto, ¿por qué? Y sí, porque es un trámite legal y entonces ahí lo que cuenta. Entonces lo que volvemos nosotras es el único método de individualización de las personas para el Estado argentino es la combinación del número de DNI con datos biométricos, es decir, la huella dactilar. Nombres y apellidos se repiten muchísimo. No es un método de individualización. ¿Qué quiere decir esto? Que el requerimiento de que presentes tu DNI y que además coincida el nombre de tu DNI con algo que vos presentás en términos administrativos no es de orden legal. Es de orden de usos y costumbres que se han introducido en los procedimientos administrativos. Usos y costumbres que las personas decimos, no, porque la ley, porque es legal, ¿no? Fíjense qué interesante. Pero ¿cómo revisamos esos usos y costumbres? Y bueno, cuando reconocemos esto primordialmente. Sobre todo, por ejemplo, en el marco, y esto lo trabajamos mucho, porque obviamente te conmueve saber que tal vez reproducís violencia y discriminación sin saberlo, ¿no? Que es uno de los grandes efectos, y que las condiciones ambientales y los usos y costumbres nos llevan a reproducir, y que no hablamos de buenas o malas personas, sino de personas que ejercemos algunas conductas a partir de roles y estereotipos, y también a partir de usos y costumbres y de culturas organizacionales que no se pueden individualizar, pero que todas las personas llevamos adentro, ¿no? Eso es muy ingrato, pero hoy en día en Entre Ríos nos pueden denunciar por violencia institucional a la luz del nuevo régimen por hacer ese requerimiento a una persona trans, por ejemplo. Eso configuraría violencia institucional. ¿Cuál es el problema que hemos tenido en Argentina con la tematización de la violencia? Que creemos que se reduce a las relaciones de pareja, que se reduce al ámbito doméstico y que se reduce a lo físico. Pero en realidad los tipos y modalidades de violencia por razones de género contra mujer y personas LGBT tienen grandes formas de producirse, reproducirse, profundizarse en ámbitos comunitarios, en ámbitos institucionales, y no solo por un hacer de las personas, sino a veces por criterios, por conductas, por formulaciones, por ordenamientos administrativos que están instaurados, que los seguimos reproduciendo y que no los hemos cambiado todavía. Digo esto de que aparecía ahí como retroceso, porque bueno, lo más difícil de modificar son los usos y costumbres, son las culturas, ¿no? Eso es lo más difícil. Pero es también lo más interesante, porque decir que algo no es biológico, que algo no es natural, que algo no es de una vez y para siempre es lo que te invita a transformarlo, ¿no? Pero transformar nunca es transformar el afuera, siempre es primero transformarnos, ¿no? El conmovernos que decía el Javi es lo mismo, ¿no? Conmoverse es moverse con un otro, con una otra, y es lo más difícil. Es lo más difícil de hacer, porque lo más difícil de hacer es ponernos de acuerdo, ¿no? Y entonces empezamos a tensionar, ¿no? Y en la escuela pasa mucho eso, ¿no? Que en la escuela hablamos de unos temas y dicen, no, pero si los educarían bien en la casa, acá no tendríamos este problema. Y vamos a la casa y dicen, no, pero si en la escuela harían tal cosa, no tendríamos. No, todo el tiempo la costumbre que tenemos es tirarnos la pelota. Y en realidad, si una situación surge en cada lugar, y las personas de las que estamos hablando que afecta esa situación son niños, niñas y adolescentes,
el criterio que deberíamos tener es que es un problema de la comunidad, de la sociedad, que son sujetos que deben ser preservados, altamente preservados, los grupos en situación de vulnerabilidad, y que por eso es un problema de todas las instituciones, por eso es un problema de todas las personas, por eso es un problema de todos los poderes del Estado, por eso es un problema, ¿no? Digo, eso es comunitarizar algunos problemas y circunstancias también, porque si nos seguimos tirando la pelota, no encontramos soluciones, ¿no? No encontramos soluciones. Pero para eso hay como, bueno, ver qué debatimos y qué no. Si hay puntos que nunca nos vamos a poner de acuerdo, no lo tomemos en este encuentro, lo tomaremos en el próximo. En este encuentro tomemos solo el punto en el que estamos de acuerdo y ahí avanzamos, ¿no? Muchas gracias, Gonza. ¿Cuánto te has dado? Y bueno, y cuánto nos has conmovido también, ¿no? Citando esto que vos bien decías. Te voy a compartir algo para que te quedes tranquilo. Uno de los aportes que nos hicieron. Sí. Alejandra, que dice: mi cerebro está tan acostumbrado al conocimiento atomizado que me asombra cómo está todo conectado. Como para que te quedes tranquilo de que seguiste una línea y te agradecemos por eso. Sí, permiso, Javier. Gonzalo, también para que esto que dijiste hoy, ¿no? El impacto que tiene en los demás, lo que decimos. Dice Silvina, qué grose, Gonzalo. Admirable tu caos organizado. Se comprendió totalmente lo que nos trajiste y tenemos un sinnúmero de saludos y felicitaciones. Sabrina nos dice, excelente ambas disertaciones, muchas gracias por tanta generosidad para repensar, ¿no? Y fomentar la creatividad para el cambio real y genuino hacia la equidad. Bueno, tenemos excelente jornada, también se recupera, Gabriela nos dice exacto, el niño, niña, niñe, adolescente, un ser sujeto de derecho hoy, y lo remarca con mayúscula. Gracias, muchísimas gracias. Ojalá fueran masivas estas capacitaciones, nos dicen, en la escuela hay que dejar el dogma. Es una pena, necesitamos muchas líneas de acción, un cambio del sistema desde abajo, también lo marca, más talleres para familias, para padres, más sí. También dice Gabriela, qué pavada eso de los del mañana, retomando la idea, ¿no? Gracias, dice, muchas gracias, muy claro. Bien, y tantas salutaciones. Muchas gracias por las respuestas, Gonzalo. Eso también nos traen porque has recuperado y has podido dar algunas respuestas. Muchas gracias por el modo claro de plantear esta temática. Justamente, nos dice Sabrina, lo legal es lo que establece la ley, la identidad de género. Excelente clase la de hoy. Así que bueno, nos vamos conmovidos y conmovidas y conmovides realmente por esta presentación de hoy. La verdad que sí teníamos la certeza justamente de a quienes invitamos hoy para estas disertaciones nos iban a traer esta tamaña movilización, ¿no? Me encantó esto de cambiar, dice Lucía, la mirada. No somos buenas o malas personas, sino que ejercemos roles, costumbres y estereotipos aprendidos. Una vez que reconocemos esto, podemos deconstruir para reconstruir. Excelente jornada, dice Moni, muchas gracias por tantos aportes. Bien, Javier, bueno, en primer lugar agradecerte profundamente, Gonzalo, por tu tiempo y disponibilidad, traernos tu sapiencia, como siempre, tan generosamente. Javi, te paso la palabra para hacer el cierre. Bueno, gracias Silvia, gracias al equipo que está ahí, en el equipo técnico que nos está acompañando y que habilita también esta posibilidad de llegar a toda la provincia. Gracias a Marcelo, que se va a retirar, y gracias a vos también por esta cercanía y por esta generosidad que no me canso ni nos cansamos de decirte, porque siempre que te convocamos sabemos que podemos contar con vos, y eso es algo sumamente valioso y que nos llena el alma y el espíritu. Así que te agradecemos mucho, Gonza, y bueno, y a todas las personas que nos están acompañando, invitarlas para participar el próximo viernes de un encuentro donde vamos a apuntar a la intersectorialidad y la integralidad de la ESI a través de la experiencia de lo que es el plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, de la implementación de este programa, a partir de lo que va a ser la disertación de su referente nacional,
que es la doctora Valeria Isla, que es la directora del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. También nos van a acompañar referentes nacionales como Maju Planas, del dispositivo ESI, del Plan ENIA. Nos van a acompañar también referentes de la mesa EFTI, que es la mesa que acompaña la implementación del plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia en la provincia de Entre Ríos, y los diferentes dispositivos, el dispositivo de salud, el dispositivo de desarrollo social de base comunitaria y el dispositivo de educación. Así que va a ser una jornada sumamente enriquecedora como la de hoy y esperamos que nos puedan acompañar. Así que sin más, gracias y que tengan un buen viernes.